Navideña que hemos llamado, ¿cómo llamamos esta serie? Que te quedó nada más. Ese está peor todavía. Esa fue la serie de noviembre. Bueno, vamos a ver si la próxima piedra que me tiren da en el blanco. ¿Cómo se llama esta serie de este mes? La serie navideña. Usamos una palabra de la gracia, a ver. ¿No se acuerdan? Solo por gracia. Solo por gracia. Claro que hemos hablado de tantas cosas profundas que ustedes están ya en Belén con los pastores. Literalmente. La semana pasada, los inteligentes que leyeron a toda costa, tocamos a toda costa. La semana pasada vimos a toda costa. ¿Y qué temas tocamos la semana pasada? Bueno, algunos me llamaron, me dijeron que me había ido la mano. Pero no trata de eso, yo me niego rotundamente a que la iglesia no consuma el alimento que necesita. Dentro de las cosas que vimos, estos 5 puntos pueden resumir lo que nosotros vimos la semana pasada. Y me gustaría tanto que pudieran tomar nota cada vez que estamos hablando algo. Vimos que en el arreglo de vida, el amor se establece en un marco de justicia entre Dios y el hombre. O sea que Dios no solamente ama al hombre, sino que lo establece su relación en justicia. Significa que es el hombre quien tiene que hacerse responsable delante de Dios. Cualquier relación, ya sea humana o divina, requiere de justicia. La justicia significa que hay que cortar la naranja por la mitad y que todo el mundo tiene que sujetarse a un sistema de justicia. Así que en este marco de vida, Dios también ha impuesto su justicia y nosotros somos parte de esa justicia. Habíamos visto también de que todos pecan desde Adán, no en Adán. Eso lo vimos. O sea, no tenemos la herencia de un pecado que no es nuestro. Ahora, todos sí, desde Adán han pecado. Y eso es parte de la naturaleza humana. La condición del individuo de ser dueño de sus acciones le hace un pecador. Su libertad le destruye. ¿Por qué? Porque el hombre puede ejercer su libertad para su propia destrucción. No se entiende por qué hay de los animales en el mundo, solamente el hombre es el que es más dado al suicidio. ¿Ustedes saben eso? Hay una especie de ballena que de repente y por alguna razón misteriosa que todavía los científicos no saben, sale del agua y se suicida. Porque evidentemente cuando una ballena sale del agua y se va a la orilla, su propio peso la autodestruye. Pero fuera de ese ejemplar, el hombre es el único ser que se autodestruye, se suicida. Y esto es evidentemente porque también puede ejercer su libertad. Puede tomar decisiones, y esto es lo más importante a la hora de conocer a Dios, que el hombre pueda conocerse a sí mismo también y pueda tomar decisiones importantes. Ahora, por causa del pecado todos están destituidos de la gloria de Dios, de la relación posible con Dios. Ahora, Dios decide por su gran amor invertir su justicia, revirtiendo el proceso de injusticia sobre sí mismo. Y esto habíamos dicho que era un poco complejo, pero que lo podíamos entender. Dios, siendo justo, se hizo injusto a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser justos. Invierte los papeles. De manera que no es que usted sea justo, es que Dios le ha hecho justo y Dios le mira justo porque está viéndose a sí mismo en Cristo como injusto. Cuando Dios se ve a sí mismo como injusto, entonces te ve a ti como justo. Eso es un proceso muy difícil de entender, pero es la gracia y el punto de partida de todo lo que hemos estado diciendo. Es la gracia de Dios, el amor de Dios, quien hace posible todo esto. Les aseguro que este fue el más difícil de todos. Pero hoy vamos a estar hablando del poder del amor. ¿En qué se convirtió ese amor teológico que hemos visto en estos días? ¿En qué se convirtió? ¿Cómo es que
podemos traducir toda esa información a nosotros, en nuestro contexto, que podamos entenderlo. Si bien todo esto que hemos visto en estos días atrás sucedió en Dios, y el conflicto de la gracia comienza en cómo Dios puede crear un individuo que a la vez pueda ser libre, pero que pueda ser justo. Eso sucedió en la mente de Dios antes de fundar el mundo. Desde mucho antes Dios había creado todo esto. Evidentemente tuvo que resolver ese conflicto antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice que Jesús, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Este plan de rescate que Dios nos trae en Navidad ya estaba diseñado. O sea que cuando empezó la obra de la creación, ya también había una obra de rescate en proyecto. Y esto es producto del amor de Dios. El amor de Dios que Él tiene que existir en ese amor y necesita, por tanto, un objeto de su amor. Así que vamos a ver 4 cosas que se manifiestan en este amor de Dios hacia la humanidad. En primer lugar, su nacimiento. Esto es algo completamente extraordinario. Que Dios venga a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, pero como humano, es algo completamente extraordinario. Y se convierte en la manifestación visible de la gracia divina. Una vez que está resuelto el problema legal delante de Dios, entonces todo es una cuestión de tiempo. Jesús viene en el tiempo y en la historia. Si Dios es eterno, se ha vuelto temporal en Cristo. En Cristo tenemos muchas contradicciones, debe decirte, muchas aparentes contradicciones, lo que se llama paradojas. ¿Cómo el Dios eterno puede hacerse temporal? ¿Cómo el Dios grande y eterno puede venir en la historia y ser parte de la humanidad y ser parte de nosotros en nuestro contexto? La Biblia nos dice que Jesús es la forma visible de la esencia de Dios. Si el hombre, y como vimos en el primer encuentro, si el hombre lo único que busca es la esencia y no la existencia, si el hombre lo que busca es mirar, comprobar, calcular, pues esto es lo que obtiene entonces de Dios, Jesucristo. Jesucristo es esencia de Dios. La Biblia dice en Colosenses que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea que si nosotros queremos tener alguna imagen de Dios, ¿a quién tenemos? A Jesús. Él ha hecho a Dios de manera esencial, lo ha mostrado esencialmente. No vamos a tener más que eso. No vamos a tener más que eso. Como seres humanos no tenemos acceso a más información acerca de la esencia de Dios. Toda la esencia de Dios está en Cristo. Por eso también dice la Biblia ahí que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, si usted quiere tener algo más, no hay más nada que ofrecer. No puede saber más nada. Porque es en Cristo que está contenido todo lo que Dios puede mostrar al hombre de su esencia. Usted puede conocer a Dios en su grandeza, en su existencia. Usted puede conocer la existencia de Dios. Usted puede saber cómo Dios vive, qué intenciones tiene, cuáles son sus características morales, pero usted nunca va a poder saber quién es Dios esencialmente, excepto en Cristo Jesús. El Dios lejano e incomprensible que conocimos a duras penas en el Antiguo Testamento aparece ahora de repente de una manera muy simple en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Es un pacto renovado que llamamos precisamente la dispensación de la gracia. Fíjense qué interesante este pasaje en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay un problema aquí con los testigos de Jehová. El testigo de Jehová dice que si Él es el primogénito significa el primero engendrado, que no quiere necesariamente decir el primero creado. Pero están pasando por alto un detalle interesante que aparece con la palabra primogenitura. Aquí no se está hablando del orden de quién nació primero, sino quien tiene el principado. ¿Ok? ¿Quién fue el primogénito entre Esaú y Jacob? ¿Quién fue? Desde el punto de vista del nacimiento,
La Biblia dice que Saúl fue el primero que nació y después vino Jacob. ¿Y quién fue el primogénito delante de Dios? Jacob, porque Jacob se robó la primogenitura de Saúl. O sea que aquí estamos hablando de quién es el más importante, no el que nació primero. Y entonces, esta es la misma idea que se transmite en Colosenses 1:15. Él es el primogénito de la creación, quiere decir, él es el más importante de la creación. Quiero aclarar esto porque puede que en algún momento usted tenga alguna duda sobre esto. Jesucristo vivió también una vida secular. Su nacimiento fue extraordinario, pero es muy importante que también consideremos que su vida, toda su vida, fue extraordinaria. ¿Qué fue Jesús? Bueno, la Biblia dice en Marcos 6:3 que fue carpintero. Mateo 13:55 dice que fue el hijo del carpintero. Pero Marcos, que probablemente fue el evangelio más antiguo, dice que era carpintero. Y lo fue desde que fue un adolescente, probablemente como lo eran todos los seres humanos en Israel. Toda persona que nacía en una ciudad antigua heredaba dos cosas: un nombre y un oficio. Nadie se escapaba de eso. Este es fulanito de tal, que es el aguador, el carpintero, el alfarero. Esa era la idea. Así identificaban a la gente. Por eso muchas veces los gentilicios son de lugares. Y los apellidos de las personas que hemos venido heredando son de lugares. Y es precisamente porque antiguamente se nombraba a la gente producto del lugar. Claro, después hubo varios nombres iguales y entonces tuvieron que ponerle los gentilicios a partir de la familia de las personas. Pero bueno, esto es lo más importante que yo quiero que ustedes sepan. Jesucristo dice la Biblia que fue carpintero. Y lo fue por la mayor parte del tiempo de su vida. ¿Usted sabía que Jesucristo no fue predicador toda su vida? Él solo fue predicador por 3 años y medio. Durante toda su vida, a partir de los 12 años que tenemos la última referencia de su niñez, hasta los 30 años, lo único que hizo fue trabajar como un zapato, como cualquiera de nosotros. Porque en la familia estaba la herencia y el trabajo. Así que en Nazaret, cuando alguien iba a buscar a algún carpintero, ¿quién iban a ver? A Jesucristo. Primero a José, que era su padre, y luego después a Jesús, que heredó el negocio de su padre. ¿Se pueden imaginar ustedes a Jesús vendiendo en el mercado su producto? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Y quién puede negar que sucedió? Levante la mano el que puede negar que sucedió. Que Jesús hiciera un par de sillones y lo vendiera en el mercado. ¿Verdad que les cuesta trabajo ver a Jesús fuera de su ministerio? Y eso es porque nosotros mismos hemos puesto en una lista negra, por alguna razón, nuestros oficios y nuestro sentido de trabajo. Porque muchas veces, por cuestión de cultura, ¿sabe Dios por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que ser así? Los seres humanos somos dados a hacer juicio, a emitir juicio sobre las cosas que son esenciales en la vida. Si Dios dice en su palabra, desde que se escribió en Génesis, que el hombre trabajará con el sudor de su frente, ¿por qué es malo trabajar para algunas personas? ¿Y por qué algunas personas piensan que el que trabaja o el que hace un trabajo forzado o tiene que hacer algún trabajo que cueste un esfuerzo físico? ¿Por qué una persona piensa de que esa persona es retrasada mental o tiene algún problema o es menospreciado públicamente? Hay personas que piensan así y creen que estar detrás de un escritorio es como mejor mérito. Yo pienso que hace menos una persona que está detrás de un escritorio estupideando. Eso es un nuevo hueco que inventé ahora. Cometiendo estupideces. Dedicándole tiempo a lo que no es importante. En una de las compañías que yo tengo que trabajar, tuve que bloquearle los jueguitos a la gente. El jefe de la compañía vino a verme y me dijo:
Me hace falta que la bloquee los huevos, porque están el día entero jugando en la computadora y no hacen el trabajo. Increíble. Eso es vergonzoso. Que un jefe tenga que venir a decirle a una persona, oye, estás bobeando, compadre. Cuesta más trabajo que una persona que esté en una factoría, en un lugar trabajando, que tiene que hacerlo físicamente, se puede entretener. Es un problema cultural. La gente cataloga los oficios por pura asociación. Pero yo creo que no hay nada de malo en ser un carpintero. Aquí tenemos un buen carpintero, Onelio. Esto es un trabajo noble y Jesucristo fue carpintero y estuvo allí muchos años, 20 y pico de años estuvo de carpintero. No molestó a nadie, hizo su negocio como cualquiera otro y es honroso el fruto de tu trabajo. Así que yo creo que si hubiéramos tenido parte de esa historia, antes de los 30 años hubiéramos visto a Jesús vendiendo sillones en el mercado, ¿verdad? Y el que no me lo quiera creer, pues estamos fastidiados, porque eso es lo más natural que hay en una persona que trabaja y que vive de su trabajo. Hay muchas cosas que no quisiéramos escuchar de Jesús. Sin embargo, la Biblia misma dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Lo único que no podemos encontrar en Jesús es el pecado. Pero todo lo demás que un ser humano hace, lo hizo Él. Todo, exactamente todo. Y en esto podemos encontrar un verdadero hombre. Esto es lo que hace a Jesús estar bien identificado con la raza humana, con el ser a quien va a sustituir de repente cuando tenga que sacrificar su vida por ellos. ¿Qué les parece a ustedes si Jesús simplemente se hubiera quedado con sus varones de rey? Hubiera sido criado en el palacio de Herodes, porque de repente a Herodes le dio aquella gracia de poder criar a Jesús en el palacio, como crió a todos sus hijos, que no valían ni la escupida de un borracho. Los hijos de Herodes todos fueron unos mercenarios sin vergüenza, vendepatria. Usted sabía que la familia de Herodes entera traicionó al pueblo de Israel. Él trabajaba para la corona del Imperio Romano. Herodes era tetrarca, uno de los 4 reyes de Israel puestos por el Imperio Romano allí, no porque él era heredero de alguna herencia consanguínea, ni hijo de David, ni ningún descendiente de Judá. Simplemente Herodes había sido puesto allí por el César. O sea que no era realmente judío, era un tipo infiltrado, ¿cómo se llama? Una marioneta del imperio. Entonces este es el tipo de rey que nosotros no queremos ver, un rey que no representa los intereses verdaderos del rey. El rey verdadero realmente era Jesús, por 2 razones. Jesús era rey porque era descendiente de ¿quién? Por línea directa. Él en algún momento tendría que ser rey, porque era descendiente de David, del rey mismo. Pero aquello se trocó en la época de los macabeos, en la época que se considera como periodo intertestamentario. Hubo tanto desorden en Israel que las líneas consanguíneas se desconectaron. Ya nunca más se supo ¿cómo se llama? Trazar la paternidad de ninguno de ellos, excepto ahora cuando tenemos en el Nuevo Testamento, en Lucas y en Mateo, tenemos 2 genealogías de Cristo que lo trazan, una por el lado de María y otra por el lado de José, del supuesto padre de Jesús. O sea, por las 2 partes, de alguna manera, humanamente Jesús iba a ser rey. Sin embargo, es un simple obrero. Esto lo hace hombre, esto lo hace humano y digno sustituto y representante de la vida. Tampoco Jesús fue un milagrero. No encontramos durante este tiempo en que Cristo está trabajando secularmente, no lo vemos haciendo milagros. Hay algunos falsos evangelios por ahí, por ejemplo el evangelio de la niñez de Tomás, y hay un evangelio de Pedro también que narra algunas historias de Cristo milagrero. Hay algo interesante que ustedes tienen que saber y meditar después cuando lean la Biblia. Yo se lo sugiero, mis hermanos, porque la Biblia no se puede leer simplemente como cualquier otro libro.
los milagros de la Biblia, y sobre todo los milagros de Cristo, están bastante bien tratados con suma precaución. No son milagros cualquiera. Primero, no lo representan a Él como un ser sobrenatural, lo representan a Él como una persona consagrada para Dios. Y una de las cosas que el mismo Jesús dice, cosas mayores que estas harán ustedes. O sea que el hacer milagros, Él reconoce y lo dice públicamente, no es un asunto de que Él es solamente Dios, sino que Él está en comunión con Dios. Y que cualquiera que vive como Él está viviendo, puede hacer las mismas cosas. ¿Lo digo o no lo digo? O sea que no podemos ver a Cristo simplemente como un milagrero, como alguien que está haciendo trucos o que se sabe algunos trucos porque es Dios, sino porque Él está en comunión con Dios. Siempre le dio toda la gloria al Padre. Y cada vez que fue a hacer un milagro, siempre tuvo una oración. Y una de ellas dijo, una de esas veces Él dijo, Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo digo por causa de ellos que me están oyendo a mí. O sea que esa era la intención directa de Él. Siempre ser presentado como un ser humano. Porque Jesús era Dios humano. Y tenemos que entenderlo así. Dios se ha hecho carne. Este es el misterio de la encarnación. Dios mismo, pero hombre mismo. No un semidios, no Hércules o Aquiles. No, un hombre. Con las mismas necesidades y con las mismas responsabilidades. O sea que, si usted tiene alguna duda, siempre piensen en Jesús Carpintero. Jesús Carpintero, que fue más tiempo o más extensamente que Jesús ministro, te debe poner a ti con los pies sobre la tierra. Jesús fue uno de nosotros. En tercer lugar, su ministerio. Y lo más grande de Jesús como ministro es su mensaje. Este es un mensaje que dicen los mismos hebreos que no eran como el de los escribas y fariseos. Este era un mensaje inspirador. Y no estamos hablando ya, mis amados hermanos, de una comunicación abstracta como en el caso del Antiguo Testamento. Este es un mensaje claro que Dios trae a través de su propia voz, que es Jesús. Recuerden que el Evangelio de Juan describe a Jesucristo como la palabra de Dios. El verbo de Dios, que es realmente el logo de Dios, la palabra de Dios, es la forma comunicante de Dios. Jesús es el vocero de Dios. A mí me llama mucho la atención que hay, dentro de las cosas que tiene la presidencia de este país, es que el gabinete del presidente tiene muchos secretarios, ¿ok? Y cada secretario atiende uno de los departamentos determinados de este país. Esto es una estructura gigante. Pero es interesante que hay un secretario de prensa, ¿verdad? Y este secretario de prensa se encarga de decirle a la gente lo que cree el presidente. ¿Qué clase de tremenda responsabilidad? Porque él tiene que hablar por el presidente. Y no puede llamar al presidente para decirle, ¿qué tú crees sobre esto? Él tiene que saberlo. Tiene que haber, por supuesto, hablado, tiene que haberse puesto de acuerdo, pero cuando él sale a una rueda de prensa, él tiene que saber lo que tiene que responder y tiene que hablar en nombre del presidente y ni siquiera en nombre propio. ¿Ustedes han oído ver alguna conferencia de prensa del secretario de prensa? Dediquen un poco de tiempo a la política, caballero, porque se van a acordar de mí. Es importante entender este país de alguna manera, hay que entenderlo. Nosotros venimos de un país que no nos interesa nada, honestamente. Yo vengo a tener patria ahora, pero mis amados hermanos, el hecho de que nosotros no hayamos tenido nada en Cuba no quiere decir que en el mundo entero no haya otras cosas. Y por eso les digo, es muy importante que veamos, por ejemplo, a Jesús como el secretario de prensa de Dios. Él es el que tiene que hablar en nombre de Dios. Él tiene que saberlo todo. Es diferente a como eran las cosas en el Antiguo Testamento. Busquen ahí Primera de Reyes 19, 11 y 12. Miren qué difícil era la comunicación.
¿Se recuerdan de esta historia? Cuando Elías salió de haber destruido a los profetas de Baal, le pasó algo insólito. Dice la Biblia, y él le dijo, sal fuera, este es Dios hablando, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Le parece a ustedes que esta es una forma fácil de comunicarse? Cuando Elías esperaba a Dios en el terremoto y en el fuego y en el viento fuerte, Dios se le apareció en el silbo apacible. De otras miles de maneras por las cuales Dios también se ha manifestado en la antigüedad. Y aunque esta es una verdadera forma de comunicación, esta no es la comunicación que Dios entendía desde un principio tener con el hombre. Dios quiere comunicarse claramente con el hombre, y para eso Jesús, mis amados hermanos, es la voz de Dios. Y finalmente, su muerte y su resurrección son muestras evidentes de su amor. Y esta es la manifestación de la justicia divina. No es posible ver la vida de Cristo sin la cruz. Este es sin duda su principal propósito, si bien no el único. Jesús ha de cargar con el costo de la justicia divina. Esta imagen es tan importante para la doctrina que la mayor parte de las veces se muestra a Jesús crucificado como si fuera la cumbre de su misión. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando usted busca información sobre Jesús, siempre aparece crucificado. Porque para el mundo hoy, Jesús crucificado, el crucifijo, es lo que identifica la obra de Cristo. ¿Es verdad o mentira? Normalmente usted busque información por ahí para que usted vea que siempre aparece Jesús crucificado. Es como un símbolo. Se ha convertido en un símbolo. Pero esta no es, mis amados hermanos, la misión de Cristo. La misión de Cristo no era morir solamente. Y de hecho, si Cristo solamente hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Que estuviera incompleta la misión. Por eso es importante que siempre veamos que su muerte debe estar junto a su resurrección. Y el apóstol Pablo es claro cuando dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana también nuestra esperanza. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay nada que hacer, simplemente estamos perdidos. O sea que la muerte de Cristo es importante, pero no es la obra cumbre de Jesús. Yo creo que, mis amados hermanos, hay cierta morbosidad propia de los seres humanos cuando se hacen énfasis insólitos en la esencia del mensaje. Yo no sé por qué se han dado cuenta. Esta película de Mel Gibson, este es el Jesús de Mel Gibson. Si usted ha visto esta película alguna vez, le va a dar náuseas. Este es un Jesús tan masacrado, tan golpeado. En tanto énfasis se ha hecho en la película, en el sufrimiento de Cristo, que el momento de la resurrección se resume en 3 segundos. ¿Cuántos vieron la película? La pasión de Cristo. ¿No le llama la atención que la resurrección dura 3 segundos? Y sin embargo, el Via Crucis es interminable. La película dura 3 horas. Y 2 de las 3 horas es dándole palo. Y lo que ustedes están viendo ahí es una foto de la carne desgarrada de Jesús. Sí ha sido morboso a la hora de narrar la historia, porque no se entiende. La gente es increíblemente morbosa a la hora de contar las historias, cuando no se sabe tampoco el objetivo final de todo. Si usted oye la narración de la Biblia, dice que Jesús fue golpeado y azotado, pero hasta ahí no dice que se le arrancó pellejo, que lo masacraron de esa manera. No porque no haya sucedido, y quiero aclarar esto, no es que esto no haya sucedido, es que lo más importante no era eso.
No era ver a un hombre masacrado delante de los hombres para que otros sintieran compasión. La crueldad de los hombres no fue lo que llevó a Cristo a la cruz, sino el gran amor de Dios. Algunos confunden esto. Los judíos mataron a Cristo y los judíos dicen que fueron los romanos, y otros dicen, ¿y fuimos todos nosotros? No, Jesús fue por sus propios pantalones a la cruz. Y en una ocasión a alguien se le ocurrió meterse en el camino. ¿Se acuerdan quién fue? Señor, no te hagas ningún daño. ¿Qué vas a ir a Jerusalén? Tú sabes que la cosa está mala para allá. Y entonces sabemos que ya tu cabeza está... Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esto no es tu problema. Este es mi problema. Este es un asunto que yo tengo que resolver. Así que Jesús estaba claro. Y aun cuando en Getsemaní sufre grandemente por lo que iba a suceder, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Jesús fue puesto en una cruz por voluntad de Dios, no por voluntad de ningún ser humano. Y así mismo se lo dijo a Pilato. Le dijo, nada de lo que tú crees que estás haciendo te corresponde. O sea que todo lo que tú estás haciendo es porque está dentro del plan de Dios. ¿Por qué hago este énfasis, mi amado hermano? Porque siempre tendemos a quedarnos en la muerte de Cristo. Y cuando predicamos el Evangelio es muy importante que sobre todo terminemos en la resurrección. Yo si hubiera hecho la película y si hubiera sido el socio de Mel Gibson y me hubiera ganado unos cuantos millones con él, le hubiera dicho, mira brother, vamos a hacer una cosa. Después que le diste unos buenos azotes, me hace falta que le dedique mucho tiempo a esos 3 días en la tumba. Porque realmente le dedicó 3 horas a un periodo de tiempo que fue de 3 horas y le dedicó 3 segundos a un periodo de tiempo que fue de 3 días. Entonces yo hubiera sido un buen consejero de México y por supuesto hubiera ganado tremenda tajada en el asunto. La historia de amor termina también en la gran comisión. Este Jesús resucitado sale corriendo de la tumba y le dice a María, no me toques, o mejor traducido es, suéltame. Las mujeres son muy amorosas y muy cariñosas, pero a veces no entienden la misión hasta el final. Gracias a Dios que las mujeres que estaban con Jesús fueron entendiendo paulatinamente todas las cosas y se convirtieron probablemente en el brazo derecho de la obra de Dios. Aunque esta era una época extremadamente machista, hay mujeres muy importantes en la obra de Cristo. Pero como María, muchos otros no entendían. Y cuando lo vio resucitado, se le tiró los pies y lo amarró y le dijo, ay maestro, qué alegría poderte ver. Y le dijo, suéltame, porque hay muchas cosas que hacer. Y me voy al Padre. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Por qué estaba tan apurado? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Quieren leerlo? Vamos a leer Juan 14. Y vamos a entender por qué Jesús está tan apurado en dar la gran comisión y partir. En primera instancia le está diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el Consolador y os llevará a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en todo creyente da la habilidad y la capacidad de poder entender estas cosas que son difíciles de entender para una mente común. Pero es muy importante que nosotros sepamos que la gran comisión es una buena noticia y no una mala noticia, una noticia de desgarramiento de piel, de crucifixión, de clavos, de bofetadas, de escupidas, de corona de espinas. Si usted tiene que narrar la historia, sería bueno que pasara por alto
estos detalles. Y que sí, se gloriara, como dice Pablo, en la cruz de Cristo, pero sobre todo predique la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios ha perdonado nuestros pecados. Eso es una buena noticia. Se puede imaginar que, ¿por qué la buena noticia? Porque la palabra evangelio significa buena noticia. Se puede imaginar una buena noticia en que usted llegue a una casa y le diga a una persona: Cristo murió por tus pecados. Eso está bien, ¿sí? Pero fue golpeado miserablemente y lo llevaron al pretorio y le dieron 40 latigazos, primero con cueros y luego con puntas de huesos. Cuando el látigo caía en su espalda, su pellejo saltaba y le dejaba en la carne propia. Le dieron 40 latigazos así. Su sangre estaba por todo el piso y su madre María limpiaba el piso con... ¿Quieren que siga? ¿Tiene algo esto que ver con una buena noticia? Cuando la persona termina de oír ese sermón, es posible que, si usted se ha dado cuenta, está colgando de una guásima. No sé si le digo esto, porque si se acuerda de una película que se llama Airplane, ¿dónde está el piloto? La vimos hace muchos años en Cuba. Comiquísima esa película. En el asiento hay una viejita que está al lado del protagonista,